Bueno, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este vivo que vamos a hacer hoy, después de bastante tiempo que no hago muchos lives. Hoy, la realidad es que este live nació pensando en un determinado momento que voy a transmitirles y contarles ahora, ¿no? Y me llevó a titularlo así como que este, todo lo que queremos o todo lo que quieres está del otro lado del miedo, ¿no? Y esta historia empezó así. Resulta que eh, un día, hace 2 meses, iba de Luque a Alcalchín, dos pueblos en la ciudad de Córdoba, un día de mucha niebla. Y estaba en la ruta y justo delante mío, justo había un camión y había muchísima niebla, ¿no? Entonces, en ese momento uno empieza a pensar, eh, ¿lo pasás? ¿No lo pasás? Si lo pasás es como una ruleta rusa, ¿no? ¿Te sale bien o te sale mal? Y entonces ahí aparece la prudencia. Y la prudencia te dice que te quedas atrás del camión. Y eso fue lo que hice. Me quedé atrás del camión durante 10, 11 kilómetros hasta llegar a Calchín. Y eso me hizo pensar, y por eso quiero compartirlo en este live, es cuántas veces en la vida la niebla la ponemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida la prudencia, ¿no? Nos llama a no hacer cosas, pero en realidad la prudencia aparece porque existe el miedo a? Y entonces empecé a pensar en el miedo a, y ahí este, se me ocurrió empezar a pensar en todas aquellas cosas que dejamos de hacer por el miedo a. El miedo a fracasar, el miedo a no ser querido, el miedo a volar, el miedo a tomar una oportunidad, el miedo a lo que quieras poner como miedo a, ¿no? Y la realidad es que nosotros como seres humanos estamos como seteados para pensar en negativo y esto tiene que ver con el inicio de la especie. Si no pensábamos en negativo, posiblemente no viviéramos y por eso sobrevivimos y seguimos estando hoy. Pero claro, ese era un mundo donde había depredadores y la realidad es que hoy no hay mucho depredador de cual uno se tenga que cuidar, aunque bueno, existen depredadores humanos, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces ese miedo que nos paraliza no nos permite avanzar. Y muchas veces tenemos sueños o queremos hacer cosas. Si la palabra sueño te suena mucho, queremos hacer cosas y esas cosas muchas veces no las hacemos por el miedo y nos quedamos paralizados. Entonces, cuando aparece el miedo a algo, siempre hay algo que nos perdemos. Si tenés miedo a volar, te perdés de conocer ciudades, te perdés de conocer otras culturas, te perdés de conocer otras realidades. Si tenés el miedo a fracasar, te perdés el intentar hacer aquello que querés hacer y te quedas en el mismo lugar. Si tenés miedo a ser rechazado, posiblemente no vayas detrás de esa mujer o de ese hombre que te gusta por miedo a que te rechace. Y ahí va atado con el miedo a que te digan que no. El miedo a no ser queridos, ¿no? Y por eso nos pasamos toda la vida diciendo que sí, para que nos sigan queriendo. El miedo a la crítica o a ser juzgados, y eso nos impide de hacer ciertas y determinadas cosas por el que dirán. Y muchas veces en ese miedo también se juega el miedo al status quo, ¿no? A pertenecer a algo, a ver si hago esto y no pertenezco más a este grupo o a lo que quiero pertenecer. Bueno, todo eso son miedos a. Y la realidad es que el miedo trae como consecuencia dos cosas. La primera es que nos estresamos, que en el momento que suceden las cosas y en el momento que sentimos miedo, nos estresamos. Y el estrés
y el cuerpo, perdón, empieza a producir adrenalina, empieza a producir cortisol, que obviamente son necesarias para el cuerpo humano en cierta medida, pero cuando nosotros vivimos en un estado de alerta continuo, eso genera problemas de salud, problemas cardíacos, problemas digestivos, alergias, incluso puede llevarnos a depresiones. Entonces, el tema pasa por qué hacemos con el miedo. Porque mientras el miedo nos estresa, nos pasa eso, pero después, si aparece el y sí, nos lleva a la ansiedad, ¿no? Porque fíjate este razonamiento que quiero compartir con vos. Suponete que pongamos el miedo a volar, ¿no? Uno tiene miedo a volar, y tiene miedo a volar porque lo que está pensando y lo que se está diciendo es que tal vez ese avión pueda caerse. Cuando uno analiza las estadísticas, lo que puede decirse, bueno, pero la verdad que las estadísticas lo que muestran es que no hay muchos accidentes de avión, con lo cual uno podría considerar la aviación segura. Claro, pero después viene el y sí. ¿Y si me pasa a mí? Y con el y sí viene la ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad siempre es miedo, porque la ansiedad viene atado al y sí. Y si se cae, y si aparece un auto cuando pasó el camión, y si me rechazan, y si fracaso, y si no me quieren, y si no pertenezco, y si me juzgan. Y entonces con todos esos sí dejamos de hacer las cosas que queremos hacer. Y ese es el gran problema que enfrentamos hoy. Entonces ahí, a mí me encanta, estudié PNL y el creador de la PNL, que se llama Richard Bandler, decía que solo hay dos miedos que nosotros tenemos originales, si querés, que es el miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Y él dice que el resto de los miedos son aprendidos. Si lo analizamos finito eso, fíjate una cosa, el miedo a caerme y el miedo a los ruidos tiene que ver cuando nacemos, ¿no? Y cuando intentamos pararnos y cuando salimos de ese lugar apacible que puede ser estar en la panza de nuestra madre, los ruidos del mundo nos asustan. Entonces suena bastante lógico a que los únicos miedos originarios sean esos dos. Y el resto son aprendidos. Y sabes que cuando pienso ese tema digo, tal vez sea así. Porque, ¿por qué tengo miedo a volar? ¿No? Bueno, por si se cae. ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? Porque a lo mejor en algún momento tuve alguna experiencia donde mis compañeros del colegio me cargaron cuando estuve en el frente. ¿Por qué tengo miedo a que me rechacen? Y porque a lo mejor alguna vez me dijeron que no y la pasé mal. Entonces suena bastante lógico que los miedos sean aprendidos, ¿no? Y la siguiente reflexión es, si el miedo es aprendido, ¿podríamos desaprenderlo? Y yo creo que sí, que podemos desaprenderlo. Ahora la pregunta es cómo hacemos para desaprender el miedo. Por ahí hay dos cosas que sí quería compartir con ustedes. La primera es la siguiente. Es toda emoción, independientemente de la que sea, surge porque detrás hay una historia. El miedo aparece porque hay una historia que nos contamos. Aparecerá algo detrás de la niebla, me dirán que no, me juzgarán, el avión se puede caer, miedo a que me digan que no. Siempre hay una historia. Y esa historia tal vez la podamos cambiar. Pero para cambiarla, lo que tenemos que hacer es pensar a propósito, como dice Melina Vicario, con la cual aprendí esto del PNL y el biohacking. Ella dice que tenemos que pensar a propósito, ¿no? Y si uno lo ir un poquito más finito, es ¿quién es el dueño de esas historias? ¿Quién es el dueño de la historia que genera el miedo? Uno. Nadie puede decirme a mí qué es lo que tengo que pensar para tener miedo. El que se crea el pensamiento soy yo.
Y entonces, si yo soy el que crea el pensamiento, también puedo ser yo el que lo cambie. Claro, pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que tenemos un montón de creencias que nos dicen que esas cosas son muy difíciles de cambiar, o que cuesta mucho tiempo cambiar, o que una creencia que uno trae desde hace mucho tiempo lleva mucho tiempo cambiar. Bueno, posiblemente sea así, posiblemente cueste cambiar una creencia y cueste cambiar. Ahora, fíjate una cosa, si suponete, te voy a plantear un juego o una situación. Suponete, me voy a poner yo como ejemplo. Suponete que yo tengo miedo a volar, sigamos con el miedo a volar. Y yo tengo miedo a volar porque continuamente me estoy diciendo que puede haber un accidente. ¿Sí? Entonces, hagamos como una disociación, como si fuese yo siendo el mismo, fuesen dos personas a la vez. Entonces me empiezo a hablar conmigo mismo y empiezo a hablar con el que yo llamo el monito loco, ese monito que está acá dentro de la cabeza. Y le empiezo a preguntar, ¿cuáles son las probabilidades de que el avión se caiga? O que haya un accidente aéreo. Pocas. ¿Y por qué tendría que ser el mío? Ahora, si hay más probabilidades de que un accidente tenga un auto, de que exista un accidente automovilístico, ¿por qué cuando manejo no tengo tiempo, no tengo miedo? Si hay más probabilidades de que haya un accidente en un automovilístico otra vez, ¿por qué cuando me subo a un micro no tengo miedo? Si las probabilidades son mayores de tener un accidente de auto, tener un accidente con un ómnibus que maneja otro, que la que existe en el avión. Entonces, de esa forma lo que empezamos a hacer es a desafiarnos nuestros propios pensamientos y a intentar empezar a pensar a propósito. Por supuesto que esto no es fácil, por supuesto que esto no es simple y por supuesto que posiblemente para poder lograr eso necesitemos que la ayuda de un profesional, si es que no podemos solos. Pero empezar a poner en duda todas esas cosas que nosotros estamos pensando, porque en definitiva los dueños de nuestros pensamientos somos nosotros. Y en la PNL lo que nos enseñan es que nosotros, nuestro cerebro en realidad, percibe de la realidad y tomamos de la realidad ciertos y determinados acontecimientos que van entre 5 y 9, y hay un montón que no tomamos. Y el cerebro al hacer eso, obviamente tiene que hacer una serie de trabajos de supresión, disociación, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es así. Lo que nos entra a nosotros nos entra por nuestros sentidos. Y la realidad es que los tres principales sobre los cuales ingresan todo lo que nosotros percibimos y interpretamos es a través de algo que vemos, de algo que escuchamos o tal vez de algo que sentimos. Entonces, todas esas historias que nosotros nos contamos y que nos producen este miedo, vienen posiblemente de alguna imagen, o viene de ese monito loco que te dice algo, o viene de algo que sentís. Y si uno logra, y podemos empezar a propósito, y podemos cambiar esa línea de pensamiento, posiblemente el miedo desaparezca. Entonces, a mí me encanta mucho, leí mucho de los estoicos, y los estoicos tenían una palabra que se llamaba apateia, ¿no? Y la apateia era la habilidad que tiene el ser humano de sobreponerse a emociones fuertes. Y eso tiene que ver con que, con reconocer, con reflexionar y con redirigir la emoción. Imagínate si los estoicos ya lo pensaban hace bastante tiempo, con el avance que ha tenido la neurociencia y con el conocimiento que hoy tenemos de cómo funciona el cerebro, nosotros podemos hacernos cargo de lo que nosotros pensamos. Y si nosotros podemos hacernos cargo de lo que nosotros pensamos, podemos hacernos cargo del miedo. Y así como aprendimos el miedo a, podemos desaprender ese miedo a. Las formas, una es la que te dije, desafía los pensamientos, desafía ese monito que está dentro de tu cabeza que te dé evidencias que demuestren que ese miedo
puede ser real. La segunda cosa que uno puede hacer es minimizar, porque la historia que uno se cuenta del miedo es que algo puede pasar y me puede generar un prejuicio, o me puede generar un mal, o me puede generar una situación mala. Esa es la historia del miedo. ¿Hay algo que puedo hacer para reducir ese posible prejuicio? Esa es otra forma de poder afrontar los miedos. Y la tercera forma de afrontar los miedos es a través de tratar de identificar cómo yo genero esa historia dentro de mi mapa mental. Es a través de una imagen, es a través de un sonido, es a través de algo que siento. Y tratar de ir jugando con esa imagen, jugando con ese sonido, jugando con ese siento, con lo que siento, de tal manera de que eso pueda reducirse. Te propongo algo, mira. Pensá en algún miedo a algo que le tengas, algo que le tengas miedo. Y trata de, cerrando los ojos, trata de imaginarte y posicionarte en ese miedo. Y trata de ver qué es lo que pasa dentro tuyo. ¿Es una imagen? ¿Es un sonido? ¿Es algo que sentís? Si es una imagen, ¿es en colores? ¿Es en blanco y negro? ¿Tiene bordes? ¿No tiene bordes? ¿Es brillante? ¿Es opaca? Si es un sonido, ¿es un sonido fuerte? ¿Es un sonido débil? ¿Es un sonido grave? ¿Es un sonido agudo? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Viene de adelante? ¿Viene del costado? ¿Viene de atrás? Empezá a jugar con eso e intentá hacer un switch y cambiarla. Si es una voz, trata de, si es grave, ponerla aguda. Ponerle una voz de alguien que te cause gracia. El sonido de la voz de alguien que te cause gracia. Si viene de atrás, trata de escucharla de adelante y anda viendo dónde va perdiendo fuerza esa sensación. Si es una imagen y tiene colores, ponelo en blanco y negro. Si brilla, ponela opaca. Si la acercás y te genera mucho más miedo, alejala y fíjate qué pasa. Y jugá con esas imágenes de tal manera de que cuando vos sientas que el miedo baje, veas qué pasa. El miedo nos atemoriza y el miedo nos deja paralizados. Si nos quedamos paralizados por el miedo, quizás no lleguemos a lograr todo lo que queremos lograr. Si llegamos a dejarnos paralizar por el miedo, posiblemente no logres la felicidad que estás buscando. Y no se trata de coraje o no coraje, no se trata de valentía o no valentía, se trata de lo que nosotros tenemos en nuestro mundo mental. Se trata de ese monito que te dice que tengas miedo, que te dice que no te muevas, que te dice que te quedes en el mismo lugar. Si logramos pensar a propósito, si logramos dominar a ese monito que tenemos en la cabeza, si logramos desafiarlo, si logramos hacer que nos muestre evidencias de la verdad que nos está diciendo, quizás ese miedo baje. Y cuando el miedo baje, tal vez nos atrevamos a hacer esas cosas que queremos hacer. Reconocer el miedo, reflexionar sobre la historia que me cuento por el miedo y redirigirlo es una habilidad que todos podemos adquirir. Y en la medida que te hagas habilidoso en eso, vas a poder lograr todo lo que te propongas. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que te haya gustado. Hace bastante que no hacía ningún live y me pareció que era un tema interesante, sobre el que podemos trabajar, sobre el que te puedo ayudar. Y si no podés avanzar porque lo que te paraliza es el miedo, te puedo ayudar. Bueno, nos vemos en el próximo live.